En este vídeo vamos a ver el concepto de función. Estamos en el tema de funciones de primero de ESO. Comenzamos con el concepto de función. Bueno, una función no es más que una relación entre dos magnitudes o variables. Recordaréis que cuando estudiamos la relación de proporcionalidad directa y la relación de proporcionalidad inversa teníamos dos magnitudes, dos variables, y que estaban relacionadas de una manera proporcional, directa o inversa. Aquí vamos a hablar de función cuando hay dos magnitudes y están relacionadas. Puede que sea una relación de proporcionalidad o puede que no, pero el caso es que siempre que hay una relación entre dos magnitudes se le llama función a la relación. En esas dos magnitudes que están relacionadas siempre vamos a tener una variable que llamamos variable independiente y que asignamos a la letra x, mientras que la otra variable va a ser la variable dependiente que asignamos la letra y. La variable dependiente, como dice la palabra, depende de la variable independiente para tomar su valor. Vamos a ver un ejemplo y lo vais a ver muy claro. Dos magnitudes, número de entradas que compro al ir al cine y precio total que pago. Evidentemente estas dos magnitudes están relacionadas, ¿verdad? Hay una relación entre ellas. ¿Y cuál es la relación? Que una entrada cuesta 8 euros. Por lo tanto, dos entradas, si no hay rebajas ni nada, son 16 euros. Tres entradas, 24 euros y así sucesivamente. La relación entre estas dos variables, que es la de una entrada 8 euros, dos entradas 16, lo que estamos poniendo ahí, se llama función. En este caso, estas dos variables también tienen una relación de proporcionalidad. ¿Os acordáis de calcular la proporción? Y es una relación de proporcionalidad directa, porque a más de una, más de la otra en la misma proporción. Pero bueno, no pasa nada, sigue siendo una función. Vamos a ver ahora otro ejemplo en lo que vamos a tener es un par de magnitudes que también son una función. Por ejemplo, el número de minutos de una llamada y el precio total que pago por esa llamada. Y la relación que van a tener, porque están relacionadas, es que yo voy a pagar un fijo siempre de 0,20 y 0,05 euros por cada minuto que hable. Es decir, están relacionadas estas dos magnitudes y esa es la relación que hay. De tal manera que si yo hablo un minuto, pagaré 0,20 más 0,05, es decir, 0,25. Si hablo 2 minutos, pagaré 0,20 más 0,05 por 2, es decir, 0,30. Si hablo 3 minutos, pagaré 0,35 y así sucesivamente. A esas dos magnitudes y su relación, lo que acabamos de describir, se dice que es una función. Y en este caso no hay relación de proporcionalidad. Cuando aumenta una, aumenta la otra, pero no de manera proporcional. Entonces, es un ejemplo de función porque tienen una relación, pero no es proporcional. Estamos, como veis, ampliando el estudio de las relaciones que hay entre las magnitudes. Dijimos que en una función tenemos una variable dependiente y una independiente. En el primer ejemplo, la variable independiente es el número de entradas y le asigno la letra x, mientras que la que depende de la otra, ¿no?, para tomar su valor, es claramente el precio. El precio es la dependiente, porque dependiendo del número de entradas, tengo un precio u otro. Y esa toma el valor y. En el segundo ejemplo, claramente también la independiente es el número de minutos, mientras que la dependiente, que le asigno el valor y la letra I, es el precio que pago. Vamos ahora a ver las formas que tengo de presentar una función. Sabemos que una función es una relación entre dos magnitudes. Yo puedo presentar esa relación entre dos magnitudes utilizando el lenguaje habitual. Por ejemplo, en el caso anterior yo puedo decir que tengo dos magnitudes, una que es los minutos de llamada y la otra que es el precio total, y el precio total se calcula a partir de un importe fijo de 0,20 y a eso le sumamos 0,05 euros por minuto hablado. Es decir, estoy contando cuáles son mis dos magnitudes y cómo se calcula la dependiente a partir de la independiente. Es decir, estoy contando la relación entre ellas. A partir de ahí ya puedo saberlo todo. Por lo tanto, estoy presentando mi función. O también por medio de una tabla numérica, que es muy, muy útil y muy utilizado. Es decir, yo sé mis dos magnitudes, las coloco en dos columnas, coloco primero la variable independiente, la x, en este caso son los números de minutos, y escribo claramente que es la x, la magnitud que tengo y las unidades que utilizo, y a la derecha coloco la variable dependiente, indicando cuáles son sus unidades y qué es la variable y, la dependiente. Y voy colocando pares de valores, es decir, cuando la variable número de minutos toma un minuto, le asigno
qué valor toma el precio para un minuto, que en este caso sabemos que es 0,25. Cuando toma 2 minutos, la variable precio total va a tomar el valor de 30. Cuando la variable independiente son 3 minutos, la otra variable corresponde a 0,35 y así sucesivamente. Para este tipo de funciones que trabajaremos en primero, que son de proporcionalidad directa y funciones lineales principalmente, con 3 valores que deis es suficiente, ¿vale? Entonces, una tabla no es más que eso, 2 columnas, variable dependiente e independiente, y voy colocando pares de valores. Otra forma de presentar una función es mediante una gráfica, y una gráfica no es más que colocar esos pares de valores, esas coordenadas que representan esos pares de valores, es decir, puntos, tenemos puntos ahí, en el sistema de coordenadas cartesianas que vimos en el vídeo anterior. Yo dibujo los ejes perpendiculares, el origen 0, 0 en el centro, en el punto de intersección. Yo en el eje horizontal o eje de abscisas voy a colocar a la variable independiente x, es decir, en mi caso ese eje de abscisas representa los minutos de llamada. Y en el eje vertical, eje de ordenadas, voy a colocar siempre a la variable dependiente y. Entonces en mi caso, mi eje vertical va a representar el importe total en euros. Entonces vais a ver muchas representaciones gráficas en las que en la X y en la Y os tienen que indicar claramente qué representan y en qué unidades viene. Entonces, a partir de una representación gráfica yo puedo sacar las mismas conclusiones que con una tabla o que con un lenguaje habitual. Yo, si me dan la tabla, la tenéis ahí, la que pusimos antes, de 1, 0,25, 2, 0,30, 3, 0,35, cada uno de esos pares de valores no son más que coordenadas de puntos en el plano. Yo voy a dibujar el punto representado por las coordenadas x1 y 0,25. Veis, lo he marcado, ¿no? La x1 y 0,25. Fijaros que en el eje vertical yo he dibujado divisiones de un ancho de 0,05 porque me venía bien para los valores que toma mi variable y. Podéis hacer eso. Lo importante es que dentro de un mismo eje siempre toméis las mismas divisiones, pero podéis variar el ancho de las divisiones entre un eje y el otro, ¿vale? Yo veis que he dibujado pues el punto de coordenadas 1, 0,25, 2, 0,30, 3, 0,35. Y ahora la pregunta es, ¿puede la variable independiente x tomar cualquier valor entre 1 y 2, entre 1 minuto y 2 minutos, entre 2 minutos y 3 minutos y así sucesivamente? Sí, ¿verdad? Entonces, si se da ese caso, yo lo que voy a hacer es unir los puntos. Cuando no pueda hacer eso, es decir, cuando solo la variable independiente tome esos números en concreto, que en este caso son números naturales, no se unirían los puntos. Por ejemplo, para que lo entendáis, tenemos dos variables que vienen definidas, tienen una relación, una función. Una variable es el número de tickets que compro al ir al cine y la variable y, la dependiente, es el precio que pago. Y la relación que hay, la función, lo que nos dice es que por cada entrada que compro voy a pagar 10 euros. Entonces yo construyo mi tabla, 1, 10, 2, 20, 3, 30. ¿Por qué empiezo por 1? Porque el número de entradas que compro empieza por 1. Es decir, puedo comprar 1, 2, no puedo comprar menos 1, menos 2, menos 5. Si no, tendría que tener en cuenta también a los números negativos. Y lo que hago es represento estos 3 puntos según las coordenadas 1, 10, 2, 20 y 3, 30. ¿Puede ahora la variable independiente x tomar cualquier valor entre una entrada y 2 entradas? No, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es dejar los puntos. Fijaros también en la primera gráfica, que he unido los puntos, que eso me permite después, a la vista de la gráfica, si me preguntan, para 1,5 minutos, ¿cuánto voy a pagar? Pues no hay más que situarme en la x de 1,5, ver en vertical qué punto toca la gráfica y ver a qué valor del eje vertical le corresponde. Y ese sería mi valor de la variable dependiente y precio en este caso. La última forma de representar una función es mediante una ecuación. Una ecuación es una igualdad de expresiones algebraicas. Aquí, recordad, tenemos dos variables, x e y, por lo tanto mi ecuación siempre va a tener igual en el medio y voy a tener dos letras, la x y la y. Y siempre voy a empezar con la variable dependiente, es decir, para crear mi ecuación voy a pensar, mi valor de la variable dependiente, ¿cómo lo calculo? En este caso la función que yo tengo es x, el número de tickets que yo compro, y precio por cada ticket, sabiendo que un ticket son 10 euros. Entonces yo voy a construir mi ecuación diciendo la variable dependiente, que es el precio total,
va a ser igual a qué. Y lo pongo, precio total va a ser igual a qué. Y ahora construyo cómo calculo yo mi precio total. Mi precio total se va a calcular el número de tickets que yo compre por 10. Eso es como yo pienso siempre. Me centro, a ver, variable dependiente igual. ¿Cómo lo calculo la variable dependiente a partir de la independiente? Entonces, y sustituyo, precio total es la variable dependiente, es decir, la y, igual a número de tickets, que es la variable independiente, la x, por 10. Es decir, la ecuación me va a quedar y igual a 10x. Siendo x, que hay que siempre decir lo que es x y lo que es y, la variable que indica el número de tickets que compro, e y el precio total. A partir de esa ecuación igual a 10x, ¿cómo puedo yo representar o presentar la función en forma gráfica? Bueno, pues muy fácil. Yo puedo partir de esta función que lo que me dice, yo simplemente viendo igual a 10x saco en conclusión que, y diciéndome que es x y que es y, en lenguaje habitual, que el número, el precio total que yo pago es 10 euros por cada ticket, viendo esa ecuación, ¿verdad? Y yo a partir de ahí puedo representar la tabla de valores. Pongo la x en la primera columna y en la segunda, y voy dando valores a la x que tengan sentido. ¿Cuál es el primer valor que tiene sentido para el número de tickets? 1, ¿verdad? Sustituyo en la ecuación x igual a 1 y miro qué valor le corresponde a la y. 10 por 1, 10. Ahora, el siguiente valor, voy dando con que de 3 valores es suficiente. Para 2, 10 por 2, 20. Para x igual a 3, 10 por 3, 30. Y ves que ya tengo una tabla de valores. Cada coordenadas, el 1, 10 son coordenadas de un punto, y lo voy a representar. Pongo los ejes adecuados sabiendo que en mi eje de abscisas, es decir, el eje en donde voy a situar a la variable x, representa el número de tickets. Por lo tanto, coloco 1, 2, 3 con sus divisiones, mientras que el eje vertical, el eje de ordenadas, va a representar el precio total. Y como tengo valores de 10, 20, 30, pues en lugar de poner 1, 2, 3, que también lo podía poner, pero me va a quedar una gráfica más fea. Entonces elijo la escala, se suele decir así, se elige la escala adecuada para el eje vertical, como son euros y van de 10 en 10, pues hago una división de 10 en 10, 10, 20, 30, habéis visto. Entonces es muy importante eso también, en una gráfica elegir las escalas adecuadas para que quede más bonito y sería muy fácil. ¿Veis ahí? Represento los 3 puntos y en este caso no los uno porque no tiene sentido. Y hasta aquí las distintas formas de presentar una función. Apúntate todo esto muy bien en la libreta. Muchas gracias y espero que haya servido de ayuda.